Bienvenidos a un nuevo episodio de Un tema en juego con Carlos Colmenares. Bienvenidos a un nuevo video, episodio, como ustedes quieran llamarle. En esta oportunidad estamos con Carlos García. Carlos es una persona, primero, muy famosa en Barquisimeto, o por lo menos desde mi ámbito donde yo me manejaba, primero porque estoy en el Colegio La Salle, segundo porque, bueno, soy parte de la familia encuentrista, Encuentro Adolescente, Encuentro de Jóvenes, es la misma familia Encuentro HH, Proyecto de Amor, Manos a la Obra, y para de contar, y Carlos siempre estuvo presente por allí enseñando mucho. Pero voy a dejar que él mismo se presente, que la gente que no lo conoce, que alguien que dice, bueno, ¿quién es este señor? O ¿quién es este chamo? Él mismo diga quién es. Entonces, buenas noches, Carlos, y preséntate. Me gustó eso de chamo, ¿viste? Ah, bueno, para que veas. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando la gente me ve, algunos me dicen chamo. Cuando me escuchan hablar, yo sé el señor. El Entonces es una señor Carlos. combinación, sí, sí. Y ojo, es desde chamito, desde que yo tenía 12 años, cuando fui desarrollando y engrosando la voz, cuando llamaban a mi casa, y mira, por favor, con fulaneta, no, no está. Ah, bueno, dígale que yo la llamé, señor. Tenía 12 años, imagínate Miércoles. sí, sí, era una cosa así impresionante. Carlos, ¿qué te puedo decir de mí puntualmente? Como sabes, mi nombre es Carlos García, docente, soy licenciado en educación, licenciado en filosofía y psicología. Los dos posgrados que tengo han girado en torno al tema de la psicología, estudio de la conducta humana, higiene mental. Tengo allí dos amantes, podría decir. Soy bígamo. Me gusta mucho, me apasiona la educación y por supuesto también la psicología. Por supuesto se complementan, tienen afinidad, las puedo combinar cuando era profesor de psicología en el Colegio Independencia, hacía la combinación total, por supuesto, porque era contenido de psicología canalizado, por supuesto, a través de la parte pedagógica. Y un enamorado de la educación, un enamorado de la psicología, me gusta la música. Carlos, ¿sabes qué? Hace como 2 semanas, por mis historias de Instagram, eh, pregunté que quiénes querían que yo estuviera como invitado dentro de este tipo de dinámica que estoy haciendo por Instagram, conversando con algunas personas sobre generar cosas positivas. Y no fue una sola persona, sino varias que me dijeron, Carlos, tiene que ser Carlos García. Y eso me llevó a pensar de que, bueno, has dejado una marca bastante importante más que todo en tus alumnos. Las personas que me escribieron, casi todas fueron alumnos tuyos. Bueno, ya estoy diciendo casi que quiénes fueron. Y también personas que estuvieron ligadas dentro del encuentro y que también marcaste algo importante en esas personas. ¿Has identificado, te has puesto a pensar, coño, tanta gente, tantas secciones, tantos alumnos, tantos chamos, tíos, primos, encuentros, que han pasado en medio de las palabras y las cosas que he dicho y la educación que he podido servir, y que ha marcado algo? ¿Por qué ha sido? O sea, ¿por qué no fuiste un profesor más? ¿Por qué la gente que se graduó hace 15 años, 10 años del Colegio La Salle sigue siendo, Carlos es el mejor profesor? O uno de los comentarios que ayer en otras historias de Instagram que preguntaba qué podemos decirle a Carlos, qué podemos preguntarle, decían, la UCLA lo extraña mucho, fue el mejor profesor de la UCLA, los alumnos lo extrañamos. Fueron como 3, 4 personas y yo no estudié en la UCLA, o sea, no tengo muchas personas de la UCLA, pero que se identificaban rápidamente, incluso gente que no interactúa mucho conmigo en redes sociales, pero al ver el nombre de Carlos García, como que se detuvieron y opinaron sobre algo y positivo. Entonces te has puesto a pensar eso, que ¿por qué has dejado tanta huella? Nunca me lo he preguntado. La pregunta que sí me hizo una vez un amigo, porque hay alumnos que me piden la bendición. De hecho, yo recuerdo el primer alumno que me pidió la bendición en La Salle, lo recuerdo, se llama Leonardo Santoya, hoy día ingeniero en informática, está en España, y también recuerdo los primeros alumnos en el Independencia que me pidieron la bendición. Uno de ellos fue Jesús Manuel Talavera, hoy día es un formando religioso de la comunidad de los legionarios de Cristo. Y José Ramón, otro compadre, otro chico por allí. Y yo le decía a él, no sé, pero ¿cómo no vas a saber por qué te piden la bendición?
No, no lo sé. Yo sí recuerdo que yo terminaba las clases de cierto tiempo para acá, no desde mi primer momento en que empecé a dar clases, siempre le decía a los muchachos, Dios los bendiga. Lo hice en una oportunidad y fue algo que se convirtió espontáneamente hasta un día que recuerdo en el Independencia, yo estaba dando clases de séptimo grado y yo me molesté, estaba molesto con ellos porque los niños hicieron una cosa así, le digo, no estoy molesto, me molesto, no quiero ser, no, pues nada, que no sé qué, qué tal. Y me hicieron hasta una pancarta después para reconciliarse conmigo. Y yo recuerdo que cuando estoy saliendo, un niñito, uno, bueno, ya hoy día 24 años deben tener esos chamos, me dijo, ¿y no nos va a dar la bendición? Y yo, wow, o sea, me di cuenta que ese gesto, porque para mí era un gesto, estaba dando un significado. Igual los del Federico Carmona, un liceo donde trabajé, que un día también, pues muchachos, me voy, que no sé qué, no es, para allá va, profe, que no es, la bendición, y también me pasó en la UCLA. También unos alumnos me lo dijeron. Que eso es distinto, porque quizás cuando estás en liceo, tú dices, bueno, es una figura tipo paterna, pero en la universidad tú ya eres grande y pedirle la bendición cuando tienes 24, 25 años a un profe es como raro. Sí, esto, por lo que te estaba comentando, o sea, nunca me habían hecho ni me había hecho esa pregunta de el por qué la huella. Sin ánimo de sobreestimar, Carlos, porque no quiero ser alarde de mi profesión, creo que, a ver, es la transparencia de mi trabajo, la espontaneidad. Yo soy muy orgánico para hacer las cosas, es decir, cuando hablo, hablo desde lo que siento, cuando canto, desde lo que siento, cuando hago una oración. De hecho, me daba risa porque en la Salle, cuando yo cantaba las misas con los muchachos, y en la Independencia también lo hacía, cuando hacía una oración después de la comunión, nos quedamos en un espacio allí de oración, los muchachos tocaban un fondo musical allí, y me da risa porque los muchachos me dicen, profe, habla en misa, cuando había misa, profe, habla en misa hoy, y hasta me reclamaban, una profe, hoy no hablo en misa, y yo, hablé en misa, tú me escuchaste cuando Que yo hable di el la cura. no, pero no habló y yo no entendía, pero ¿cómo es eso de que yo no hablé hoy en misa? Sí, claro que yo hablé cuando abrí la boca para cantar. Y era eso, pues el tema de esas palabras que había. Y créeme, Carlos, que nunca hubo un libreto así de que, muchacho, hoy Señor Jesús, nunca, nunca lo ha habido. No sé, te digo no sé porque habría que preguntárselo también directamente a ellos qué fue lo que pudo haber marcado. Siempre es eso, esa autenticidad, esa transparencia, esa pasión que le pongo a lo que hago. Cuando vi a la UCLA deteriorarse por toda la situación que está ocurriendo en el país, en todos los sectores, específicamente en el sector educativo, particularmente me dolió muchísimo ver a mis estudiantes sentarse en sillas y sucias y ellos mismos limpiar las mesas. Entonces, yo dije, no, de verdad que yo estoy enamorado de esto me gusta y quizás ellos lo percibieron, es lo que te puedo yo acá especular ante eso. Sí, Lo hago, lo hice y lo haré cada vez que me corresponda, siempre lo voy a hacer desde lo espontáneo y desde lo transparente, desde la pasión y, y ese sentido de amor por lo que se hace. Creo que eso es un plus. Eso es lo que hace a una persona extraordinaria. Cuando tú sí. hablas de que es un trabajador extraordinario, ¿por qué es extraordinario? Por ese extra que le otorga Y, a lo que hace. y esa pasión y ese amor extra, por lo menos yo que estudié en el Colegio de La Salle, se convirtió un poquito como en tradición. Mis primos estudiaron en el colegio, pero son muchísimos mayores que yo. Y cuando yo estaba en tercer grado, ellos ya estaban graduándose de bachillerato. Y recuerdo obviamente que yo iba a las graduaciones y tú cantabas el himno del colegio en el último día, que todos abrazados. Y yo recuerdo que la gente lloraba y lloraba. Cuando a mí me tocó graduarme de bachillerato, tú ya no estabas en el colegio y mis primos fueron a mi graduación. Y cuando terminó el canto, igual se hacía el himno del colegio, todos abrazados, pero ya nadie lloraba, ya no había ese sentimiento extra, esa pasión por el último día, por el himno del colegio. Y mis primos que se habían graduado cuando tú estabas me dicen, ¿cómo hace falta Carlos aquí? Yo en ese tiempo no te conocía, pero incluso ahorita acordándome, se notaba eso, se notaba la pasión, el extra, y nada, quizás eso también forma parte del por qué marcaste a tanta gente. Y bueno, buena introducción para lo que íbamos a hablar.
Por lo general, cuando yo converso con alguien, ya tengo como un tema en específico. Con fulanita de tal, con María Laura, que ha sido una de las que he podido conversar sobre crear contenido, porque comenzó a crear contenido y le está yendo súper bien. Con Daniela, ella está haciendo el proyecto de los 100 días, entonces yo ya sabía puntualmente y yo le proponía de qué íbamos a conversar. Pero contigo fue distinto, yo te pregunté, porque creo que existen muchísimas cosas por las cuales podemos hablar, irnos y hablar muchísimo tiempo, pero te pregunté qué querías o qué tenías tú para dar. Y me hablaste sobre la desesperanza. Y me puse a pensar, o sea, quiero dar un mensaje positivo, ¿por qué no hablar de la esperanza? Pero me dijiste la desesperanza. ¿Por qué la desesperanza, Carlos? Porque creo no, considero que en este momento es lo que se ha diseminado en todo el país. Quizás a nivel mundial por el tema de la pandemia, hay reacciones de desesperanza, porque me quedé sin trabajo, porque me enfermé, porque se me han acabado los ahorros. Realidades que son muy distintas a las nuestras, Carlos, a la nuestra de Venezuela, de lo que está pasando en el país. El país no es solamente la pandemia, el país es el deterioro de los servicios públicos, la migración masiva, cantidad de situaciones que no voy a enumerar porque las conocemos. Y ciertamente podría haberte dicho eso, vamos a hablar de la esperanza. Propuse la desesperanza para que la gente también se apropie de lo que está sintiendo, o sea, que contacte con lo que está sintiendo. Dentro de la psicología es sumamente importante validar lo que se siente. Y eso es lo que yo quiero. Por eso te lo propuse así frontalmente. Yo quiero que quien escuche esto contacte con lo que está sintiendo. Si es rabia por las injusticias. La rabia es una emoción que está asociada a la injusticia. El que siente rabia es porque hay una injusticia de por medio. ¿Ok? Mira ese árbitro allí que no sé qué, que tal, me da rabia. Claro, porque fue injusto, porque cantó una falta que no es. La rabia la mueve mucho la injusticia. La tristeza, la pérdida. Cuando por un duelo por fallecimiento, por una ruptura, por una separación, aparece la tristeza. Y eso está albergado, ¿verdad? Nuestro corazón está minado de tristeza, de rabia, y eso por supuesto desemboca a la desesperanza. Y me gustaría que la gente hiciera contacto con eso, para poder caminar hacia la esperanza, viendo la esperanza como el propósito final, porque la esperanza es el oxígeno. Cuando se nos acaba la esperanza, Carlos, se acabó todo. Y no basándome en lo que la gente comúnmente dice de que la esperanza es lo último que se pierde, no. Basándome en que la esperanza es lo que realmente me sostiene, cuando hay un propósito, cuando yo me anclo en algo de vida y yo digo, me baso en esto me sostengo para no claudicar. Por supuesto, validando y reconociendo que sí, que hay rabia, que hay tristeza. Yo, bueno, antes de conversar formalmente, te hice mención de eso. ¿Cómo hizo Carlos García para sostenerse en este contexto? Migrar, no quisiera hablar de mi proceso migratorio como tal, porque mi proceso migratorio fue muy particular. Por allá después me di cuenta que casi que no tenía los reales para el pasaje. Ah, ¿verdad que se Sin necesita plata? Sí, de verdad, no me acordaba que esta cosa no es gratis. Y opté primero por esos primeros pasos y ha sido fabuloso, fabuloso. Realmente el piso emocional, la plataforma que tengo en este momento para lidiar con esta experiencia migratoria ha sido realmente una bendición. Qué ¿Y bueno. cómo lo hice? ¿Cómo lo hice para sostenerme? No para sobrevivir, para sostenerme allí. Decisión. En primer lugar, una decisión. Yo creo que después que eliminaron psicología del pensum, porque la quitaron, me dolió muchísimo. Y mucha gente dirá, bueno, pues ese es estúpido, ¿cómo va yo? Me dolió cuando Porque eras profesor de psicología. era el profesor de psicología de la Independencia y recuerdo que la profesora, la directora, en una reunión, la subdirectora nos había dicho que venía un cambio curricular, qué tal, y unas materias iban a desaparecer. Y me dice, una de esas es psicología, Carlos. Y yo recuerdo que le dije en el consejo, le dije, profe, eso no lo van a aprobar. Pues lo aprobaron
Y recuerdo cuando yo estaba sentado en el patio y me dijo, mira, Carlos, psicología va a desaparecer, ya no la vas a poder dar. Y yo, profe, y entonces, pues, mira, a votar, porque que no, chicos, ahí vamos a resolver. Bueno, plantearon una materia nueva que se llama orientación y convivencia y más o menos por allí, no es que se parece, porque ni siquiera la materia, no hay un programa, no hay nada, eso es una cosa que prácticamente la gente improvisaba. Yo dije, bueno, voy a mostrar la parte de psicología allí. Eso ya fue mi último año en la Independencia, de resto sí pude dar la asignatura. Pero fue un año difícil, primero por eso, porque estaba lidiando con esta ruptura perdón, esta eliminación de la carrera y porque mis sobrinos había migrado, era el primer miembro de la familia, César Arturo, que migraba, y Carlos, para mí eso fue devastador, tanto así que en una clase yo estaba haciendo un cineforo con los muchachos, la película es No se aceptan devoluciones, una película que moviliza muchísimo por su contenido y el final, que por supuesto no lo voy a decir para quien no lo ha visto, y después que los muchachos hicieron sus intervenciones, que de verdad aquí hago un inciso, esos chamos les agradezco muchísimo porque un quinto año yo era el guía de ellos, se portaron, respetaron mi tristeza y mi dolor en ese momento impresionante. Yo alcancé a decirle con la voz movida y con las lágrimas, le dije, muchachos, cierren sus cuadernos, no puedo seguir dando clases. Porque bueno, la tónica de la película, yo movido por lo de mi sobrino, por supuesto me quebré. Entonces yo siempre me di el permiso de sentir, y todavía. Yo nunca me niego el llorar, el reírme, el molestarme, no me lo niego. Y eso realmente me ayudó muchísimo. Entendiendo que eso lo dosificaba. Tampoco era que yo andaba iracundo por todo Barquisimeto, no. O sea, yo sabía que esa era mi molestia y yo la iba a dosificar y sabía con quién también la iba a compartir. Dosificar en el sentido de que no se prolongara durante todo el día. Podía molestarme en un momento y ya. Eso de que me quitaste la paz. No, a mí no me quita la paz cualquiera. A mí me quita la paz quien yo se lo permita. Y de ahí me sostuve. Con la ida de César Arturo, ya este sobrino, el tercero de mis sobrinos, yo dije, yo a esta situación no le voy a permitir más nada. O sea, me quitaste mi sobrino, mis amigos, porque la gran mayoría de mis amigos también migraron. Me quitaste psicología, o sea, no puedo dar una educación de calidad en cuanto a recursos, me refiero a la UCLA, porque no, yo me llevaba un videobeam, échale piernas. Yo me compré un videobeam para poder, que por cierto me lo robaron en la universidad, me abrieron el carro y me lo sacaron. Entonces dije, sí, ya están pasando muchas cosas que se escapan de mis manos. Entonces, hay algo que sí depende de mí, y es esa actitud, ese optimismo orgánico, no pendejo, no ese optimismo de que sí, vamos, tal, que no sé qué, no, yo no me anclé nunca en eso. Respeto a mucha gente que lo hace a través de las redes sociales y pone mensaje motivador y aquello es muy bonito y tal, y sí, aportan y suman. Lo que pasa es que no son radicales, o sea, no vienen desde lo interno, qué es lo que la gente necesita escuchar. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lidio con esto? Y para mí lo más importante es eso, valida lo que sientes. ¿Es rabia? Rabia. ¿Es tristeza? Tristeza. Y la rabia con quien sea. Yo peleé con Dios en una oportunidad, peleé con Dios. Estaba en mi cuarto, vi X personajes por la televisión que me movilizó mucho y miré el crucifijo que tengo en el cuarto y 11. Luego me quedé quieto, no fue tampoco que perdóname, no, tengo que mañana hablamos si acaso. Pero yo siempre, para mí ha sido muy sanador y muy reconfortante el poder contactar con lo que siento, validarlo y protegerme. Yo dije, hay cosas que no dependen de mí. No puedo hacer más nada. Yo no puedo hacer que cambie el tema de la gasolina, que cambie el tema de los servicios públicos. No depende de mí. Y no era resignación. No es resignación. Era aceptación. Yo empecé a aceptar lo que estaba pasando. Y la aceptación me permitió encontrar qué podía hacer, alternativas que podía hacer. Y entonces allí comencé a hacer este trabajo organizacional en las empresas. Yo nunca me había planteado esa posibilidad, siempre me enmarqué en dar clases. Y mi pasión o mi sueño, entrar a la UCLA, ser docente de la UCLA, ganar el concurso, y todo eso afortunadamente y gracias a Dios se dio. La parte organizacional nunca me la planteé.
Y necesitaba, por supuesto, necesitaba aumentar los recursos y allí apareció un campo también, un escenario que me permitía hacer la psicoeducación, porque una conferencia, en mi caso, en las que yo dicto, en las que yo preparo, me Conferencias en permite empresa. en las empresas, a Ok. nivel organizacional, bueno, conversatorios, porque a nivel organizacional es una capacitación donde tú das un tema, una formación. Ya las conferencias han sido más en auditorio o algo más formal como tal. Y me permite combinar ambas, las pedagogías por el hablar, por el manejo del recurso, el movimiento dentro del espacio, y la parte psicológica porque mis formaciones son netamente del área de la psicología. Salud mental, la desesperanza. Yo tengo precisamente, mi primera conferencia fue precisamente la desesperanza. Ah, con Y la, razón. Hay y la, material aquí. la titulé así. Y no estaba la situación como hasta ahorita, Carlos. No estaba. De hecho, un grupo de estudiantes, un alumno, por cierto, está en Argentina, se llama Milko. Él, junto con otros compañeros, diseñaron unas jornadas de producción. Esos chamos estaban buscando rescatar el significado de la carrera, el animar a la población que estaba allí, vamos a mantenerlo. Estaban de verdad entregándose en este sentido. Hicieron unas jornadas de ingeniería en producción, ellos incluyeron los temas propios de la ingeniería en producción y metieron una parte o involucraron una parte motivacional y me la adjudicaron, me la entregaron y yo, muchachos, pero son jornadas para ingenieros, ¿qué voy a hacer yo ahí? Profe, que hay un tema que tiene que ver con la parte motivacional, háblenos usted allí. Y yo, ¿de qué les puedo hablar yo a estudiantes de ingeniería? ¿Qué les puedo...? Listo, vamos a hablarle de la desesperanza. Lo que no tenía era el título. ¿Qué título les puedo dar? Y leyendo un escrito de Fe y Alegría, que es un emblemática en el campo educativo en Venezuela, estaba leyendo un escrito y porque vale la pena arriesgarse. Y eso me gustó. Vale la pena arriesgar. Así se va a llamar la conferencia. Hablé con María Teresa Briceño, también exalumna de La Salle, que bueno, es una de mis asesoras en esta parte de redes sociales y el tema de las diapositivas, y me la preparó. Y ahí arranqué yo con este tema de las conferencias. Esa es mi primogénita. Y dentro de esa conferencia, recuerdo que lo que yo le planteaba a los muchachos es que la desesperanza en qué se sostiene, Carlos, en las expectativas muy altas, muy, muy altas. Sí, ahorita sí, mira, ahí está, mira lo que está pasando. Ay, ya llegó la hora, no, esta gente. Este sí. Y mira, entonces ya hay muchas personas que han perdido incluso ante ciertas noticias que pudieran ser alentadoras. Ah, Pura paja. porque, sí, exactamente. Ajá, sí, segurito. ¿Por qué esa respuesta? Porque también la desesperanza se ancla en la memoria negativa del pasado. No, tú es que tú no te acuerdas cuando en el 2010, es que tú no te acuerdas. Entonces, una persona que se sostenga en la memoria negativa del pasado, en la memoria negativa del futuro, ajá, seguro, pero igualito, esto van a ser como 50 años de que ya va, señores, lo más seguro que nosotros tenemos es el presente. Podrá sonar trillado, es lo más seguro. Ese es otro aporte que pudiera dar en esta noche. Yo me sostuve siempre en el hoy, Carlos, en el hoy. Y Claro. recuerdo una vez estando en misa, el padre Pepe, ese día en la lectura, el padre Pepe era mi director espiritual, un sacerdote carmelita, que murió el año pasado. Para mí el año pasado fue, no solamente porque salí de Venezuela, dos golpes fuertes. Murió mi director espiritual, mi consejero, mi acompañante, y murió mi psicólogo, en fechas distintas. Sin embargo, para mí dolió mucho porque eran dos columnas, fuera de todo lo que puede significar amigos, familia, gente, eran dos columnas psíquicamente y espiritualmente en las que yo me sostuve para poder lidiar con toda esta realidad, y les agradezco muchísimo, porque no fue que ellos murieron y yo me devasté o me diluí, no, yo dije, no, ya va, ellos me dieron estos recursos, ¿ok? Me ayudaron a potenciar, porque también esa es otra cosa importante entender, que no todo viene de afuera. Sí, nosotros a través de las asesorías psicológicas, de la terapia, los live, información que leemos, hay mucha gente que está sumando, eso aprovechenlo. Por Instagram, por redes sociales, hay mucha gente que se está pronunciando, psicólogos
excelentes, que están dando contenido como tal. Entonces, esos son recursos que vienen de afuera. También hay unos recursos que son internos. Y eso hay que buscarlo. Esa fuerza interna, eso que me empuje, eso que me diga, no me voy a quedar aquí. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo dije, no, esto no lo voy a permitir. Saboreé la tristeza. Claro que sí. Te puedo decir con toda propiedad, no me, mira, el psicólogo y se entristeció. Sí, saboreé la tristeza, claro que sí. Y es muy amarga. Ojo, aclaro, la muerte de mi mamá y la muerte de mi papá fueron devastadores para mí, sobre todo la de mi mamá, porque era la primera persona que moría en mi familia. Y era mi primer amor, es mi primer amor, porque bueno, en una reubicación emocional sigue siendo mi primer amor. Lo que pasa es que esta tristeza estaba saboreada con desesperanza, era como que, Dios mío, esto no va a cambiar entonces, y qué va a pasar, y qué voy a hacer. Cuando yo me di cuenta que ya estaba en esa memoria futurista, dije, no, anclándome en lo que había escuchado en una misa con el padre Pepe, con este pasaje bíblico que dice, mira las aves de campo, mira los lirios, no se preocupan, no tiene, y siempre tiene. Ahí parafraseándola, no la voy a decir textualmente porque no me la sé así al caletre, yo dije, yo voy a confiar. Yo voy a confiar en, no solamente en los recursos que yo tengo, sino en esa fuerza sobrenatural que está muy, muy por encima de mí, que es Dios. Claro. Carlos, hablabas sobre el tratar de pensar el aquí y el ahora, el presente, que es lo que tenemos. Pero a mí me parece un poco difícil como que decirle a una persona, y posiblemente esto no está bien lo que yo pueda decirle, que está en Venezuela, ya que estamos hablando del tema de Venezuela, que viva el presente, el aquí y el ahora, que es lo único que tenemos, pero su presente es que no tiene luz, que no hay gasolina y no puede salir de su casa más allá de la pandemia, porque creo que el problema menos importante en Venezuela es la pandemia, que es muy importante, pero que no tiene luz, que no tiene gasolina, que desde hace meses no le llega la bombona de gas y tiene una cocinita eléctrica chiquitica, y obviamente si no tiene luz no tiene cocina, y lleva 20 horas sin luz, y que no hay agua tampoco. O sea, ¿cómo le dices a una persona, tienes decir que este es el presente es más mortificación? Como que en serio este es mi presente. Es que el detalle no está en pensar en que este es el presente, sino en no afanarse en la parte futuro, porque cuando tú empiezas a pensar en ese futuro, así sea mañana, ¿y mañana qué voy a comer? Espera que sea mañana. Y mañana ves que puedes resolver, porque es incierto. La incertidumbre también es parte de todo este conglomerado de emociones, porque empiezo a hacerme esas interrogantes de, y si, y si, y si. Entonces, mira más lo que tienes de cierto. O sea, ante una situación, Carlos, existen dos posibilidades. 50% que ocurra, 50% que no ocurra. Si yo voy a pedir trabajo, existen 50% que me digan que no, existen 50% que me digan que sí. Si yo hoy tuve que comer, mañana existe un 50% que no tenga que comer, existe un 50% que sí tenga que comer. ¿Qué nos cuesta a nosotros aferrarnos al 50% de que sí voy a tener que comer? No, y si no tengo que comer, y si tienes, entonces empieza como un contrapunteo, y si tiene que comer, y no tiene que comer, y si tiene que comer, y si no tiene que comer. O sea, a eso yo me refiero. A ese 50% de que va a ocurrir lo que yo quiero. Teniendo en cuenta, por eso decía, no es un optimismo pendejo, teniendo en cuenta que existe un 50% de que no va a ocurrir. Ahora bien, puedo estar prevenido, puedo tratar de resolver sin que se convierta en algo patológico. ¿A qué me refiero? A un trastorno de sueño, a inhabilitarme ocupacionalmente, que no me provoca hacer nada, que no me quiero levantar de la cama, que no me provoca asearme. Yo contrarrestaba todo eso. No me quiero poner como ejemplo, solamente quiero compartir lo que a mí me funcionó, porque yo apenas tengo un año acá. Mucha gente dirá, claro, este es muy cómodo porque ya está en Estados Unidos. Yo apenas ahorita es que voy a cumplir un año aquí. Yo saboreé, lo único que yo no saboreé de Venezuela es este proceso, perdón, el tema este de la pandemia y que se ha agudizado el tema de la gasolina. Yo hice colas de 4, 5, 7 horas por la gasolina. Y que me tocó venía yo del encuentro, de hacer una actividad en el encuentro, ya retirado, que me invitaron a la Guadalupe, llegando yo hacia la UMA, el militar
Y yo, no, andaba yo como un loco ese día porque en un grupo de WhatsApp de gente desconocida, no sé qué, hay gasolina en tal parte y me fui Bermudas, Crocs, me bajé así, que me vean del colegio, no me importa, rogándole, literalmente rogándole al militar. Una vez llegué tarde a una consulta porque también esperando que abriera, o sea, yo saboreé todo eso, yo sé lo que significa, yo no estoy hablando de una realidad que no conocí. Que se ha agudizado hoy día, sí, se ha agudizado. Sin embargo, para ese momento también era fuerte, porque ese es el tema de comparación. Lo que pasa es que cuando tú, no, ya va, también dolía igualito. Igualito, así hace 4 o 7 meses también en ese momento era fuerte, porque si tú la comparabas con el anterior es lo mismo, entonces ese tema de las comparaciones yo las respeto mucho, y cada quien con su opinión. O sea, es un tema de cómo se vive, de cómo se asimila en este sentido. Entonces, yo particularmente lo que hice fue centrarme en lo que estaba a mi alcance, lo que yo podía hacer, lo que estaba a mis manos. Y habían cosas en las que yo me preocupé que no sucedieron, Carlos. Yo recuerdo que en un momento de oración yo le dije a Dios, Señor, que nunca me falte para comer, que nunca me falte para el carro, no porque fuera algo material, sino porque era mi medio para poderme transportar. Yo trabajaba, independencia, la UCLA, brinca para que necesitaba obligatoriamente un carro y que no me falte nada para la salud. Carlos, bendito Dios, nunca me faltó nada para eso. Sí, mermaron muchas cosas, evidentemente ya no era todos los fines de semana comer en la calle, a mí me gusta el sushi, no era que te hagas sushi todos los días, no, o sea, te limitar. Y yo entendí tampoco que eso no era vital. Yo también entendí que era lo vital para mí. Hay gente que, chao, o sea, ¿sabes cuándo yo no me compro un par de zapatos? Pero te hacen falta. No, vale, no, lo que pasa es que yo me compraba zapatos cada 3 meses. O sea, está bien, o sea, esa es tu prioridad, ¿no? No la voy a criticar, no me voy a... Sí, pero creo que hay otras cosas que son más urgentes y más importantes. Okay, eso es lo importante para ti, de verdad, no puedo discutir. Entonces también es eso, en qué estoy poniendo mi atención. Fíjate que hay un poema, no sé si llamarlo así, que dice, no estoy deprimido, estoy distraído, De Facundo Cabral. de Facundo Cabral. Sí, fíjate, la historia de Facundo Cabral es fuerte. Sí, Hay una entrevista que le hacen por ahí a él muy conmovedora. Pues su hija y su esposa mueren en un accidente aéreo, creo, si no mal. sí. Y él esperando en el aeropuerto, pues nunca llegaron. Entonces, también es eso, es entender que un acontecimiento no determina tu vida. Hay gente que sí se estanca. Hay gente que la consume el sufrimiento. No es nada más el dolor. El dolor es inevitable, como dicen. El sufrimiento es opcional. Yo sé que no la tenemos fácil, Carlos, de verdad. Yo sé que Venezuela no la tiene fácil. Ha sido una situación muy dura, inhumana. Lo que estamos viviendo no es fácil. Ahora bien, yo te pregunto, ¿qué recursos pudieron haber utilizado otras personas que también han pasado situaciones dolorosas? Te pongo el caso de Víctor Frank, judío, psiquiatra judío que sobrevivió al holocausto. Porque esa es una realidad también fuerte. Tú lees los escritos de él, sus entrevistas y te dice cómo en época de invierno ellos les provocaba salir y pegarse a la cerca eléctrica para conseguir calor. Él tomó una decisión, él dijo, obviamente no voy a descifrar con exactamente lo que él decidió. La interpretación que yo le doy es que él decidió que esa situación pues no lo iba a comer. Él siempre se conectó con un propósito de vida. Cuando hay un propósito de vida, Carlos, definitivamente eso te sostiene y te ancla muchísimo. Yo te puedo dar fe de eso, no solo por mí, sino también porque hay mucha gente que lo puede testimoniar. Eso pudiera ser un tips para esas personas que se sienten desesperanzados. O sea, en medio, siguiendo el mismo ejemplo de Venezuela, de la Venezuela que actualmente está, no sé, pongan un chamo de 20 años, está en la universidad y bueno, ahorita no tiene clases por el tema de la pandemia, pero supongamos que la pandemia no estaba unos meses antes. Es clave ponerse la meta o una meta fija a pesar de que hayan tantos obstáculos, injusticias, distracciones para vivir, o sea, para poder mantenerse. Psicológicamente eso es positivo. Claro, la actitud
Sonará muy trillado, la actitud es Sí, totalmente determinante. Te lo voy a poner con un ejemplo. Yo soy de ejemplos y de anécdotas y cuando leo buenísimo. extraigo eso. Hay un libro que se llama Laboratorio del Alma y narra el caso de un hombre que fue diagnosticado con cáncer y le pronosticaron, creo que 18 meses de vida. Creo que fue un corto tiempo. Cuando él sale de allí, de la consulta, le dice a la hija, el diagnóstico lo dice él, el pronóstico lo decido yo. Resulta que él no murió, o mejor dicho, no murió de cáncer, murió de otra cosa, no recuerdo la enfermedad, pero no fue el cáncer. Y esto a la hija le llamó mucho la atención. Por cierto, está en Argentina, se llama Estela Maris Maruso, y tiene una fundación, se llama Funda Salud, donde trabajan con pacientes, más que salvarle la vida, es aferrarlos a la vida, así sean 4 días que le queden, porque de eso se trata. Si yo me voy a morir en un mes, entonces yo me aferro a la vida, y eso es actitud. Si solamente son 4 meses lo que me queda, entonces yo voy a vivir los 4 meses más placenteros de mi vida. Dándose el permiso, como dije al principio, de llorar, de sentir, de entristecerse, de decaerse, y en medio de ese decaimiento también otra vez, vamos, vamos que sí se puede. Esto a ella le llamó mucho la atención y bueno, comenzó a hacer estudios al respecto, y ahí es donde nace la psiconeuroendocrinología. Sistema inmunológico, sistema endocrino, sistema nervioso, fusionados en cuanto a lo que es la calidad de los pensamientos. Todo radica allí, en la calidad de lo que yo pienso. De la calidad de mis pensamientos depende la calidad de mi vida. Y ese venezolano que está rumiando, eso se llama rumiación en psicología, con un pensamiento que carcome y está, mañana que voy a comer y esto no se va a acabar. Y eso es lo que enferma. Bien lo decía Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. Y los pensamientos hacen el estrago que yo le permito que haga. Porque un pensamiento es inevitable. Yo no puedo evitar pensar en algo. Lo que sí puedo evitar es la prolongación, su permanencia en mí. Que yo esté viendo televisión o esté acostado y me llegue un pensamiento intrusivo, porque eso se llama pensamiento intrusivo, rumiatorio, eso no lo puedo evitar. Lo que sí puedo decir, esto no. Y de hecho hay técnicas. El Colegio de Psicólogos en su cuenta de Instagram publicó un video extraordinario de cómo manejar los pensamientos negativos. Sí, fue la Federación de Psicólogos de Venezuela. Y el Colegio del Estado Lara, creo que lo reposteó, no recuerdo, pero es muy sencillo, elaborado por un profesor de la UCB. Hay técnicas para manejar eso. También es hora de pedir ayuda, ese es otro factor importante. Que hay gente que sí, que está preocupada por no tiene gasolina, no tiene gas, no tiene etcétera. No han abierto esa boca para pedir ayuda, o por lo menos para desahogarse. Hace rato hablaba con una persona que me decía es que yo no estoy acostumbrado a decir mis cosas. Y eso es letal porque yo necesito hablar. El 50% de un problema está resuelto cuando tú compartes, cuando tú lo compartes. Quizás a lo mejor es cierto, Carlos, yo para mañana no tengo que comer. Quizás si lo hablo, algún vecino o un amigo me dice, tranquilo chico, yo te llevo un paquetico de harina que tengo en la casa y después me lo devuelve. Si por lo menos me atreviera a hablar. Pero si ni siquiera lo digo. Eso es importante y te tomo la palabra de jugar con los ejemplos. Hace una semana, bueno, mi mamá se perdió, se desconectó. O sea, coño, Carla, ¿sabes de mi mamá? Nada. Bueno, se le había ido la luz 20 horas y cuando se le va la luz como que se va todo, se va el internet, se va todo. Y no nos podíamos comunicar con ella. Cuando vuelve la luz, bueno, nos comentan, no, fue la luz. Ellos tienen mucho tiempo porque viven en el Cují, desde el Cují no va al gas desde hace mucho y tienen una cocina eléctrica. Obviamente, 20 horas sin luz, la cocina no te sirve. Ay, ¿qué comieron? No, la que tenía gas es la señora del frente. Y esta mañana, bueno, nada, fuimos 6 vecinos a cocinar al frente y estábamos los 6 echando cuento ahí, riéndonos y no sé qué. Tenía rato que no hablaba con fulanita y con fulanita y con fulanita y con fulanita. Y nada, hicimos una pastica y comimos eso. Es positivo eso, Carlos. O sea,
de que mucha gente dice, el problema que vivimos en Venezuela es que nos acostumbramos y a todo le dimos la vuelta y bueno, seguimos para adelante. No hubo, no sé, no hay gas y se cocina leña, no hay luz y hacemos unas lámparas, no hay no sé qué y resolvemos. ¿Eso realmente es un problema? O a mi parte, o sea, por lo que yo le dije a mi mamá fue, coño, pero qué bueno que por lo menos te volviste a reunir con esa gente y echaron cuentos y las 20 horas sin luz por lo menos tuvo un ratico de algo positivo, pues. Resolvieron, Carlos, resolvieron. Lo importante de las crisis es poder resolver. Yo no estoy diciendo que tenga que ver con que lo aceptaron, que se acostumbraron, es resolver. Claro, recuerda también que estamos ante una situación, y creo que he sido muy enfático en esto, no sé cuántas veces lo he dicho, que se escapa de nuestras manos. Sí. Preocuparme por algo que no puedo manejar me desgasta, y lo menos que yo necesito es estar desgastado. A Hay mí gente que algo se... me sacó y yo dije, coño, siempre hay más gente positiva o más gente buena que, que los malos. Solo que quizás hacen menos ruido. Por aquí nos dimos cuenta, coño, que hay gente también aportando. O sea, esta señora pudo haber dicho, no, mi bombona de gas no me lo toquen. Y quién sé, qué sé yo cuándo se me acabe y cuándo me vuelva a llegar. Pero, o sea, se abrió y ayudó a cuántas familias y no sé cuántas personas, porque no es que era una persona por familia, eran muchas personas por familia, habían 6 personas de 6 casas distintas. Pero entonces eso, o sea, darnos cuenta también que hay gente que en medio de esto y quizás pueda ayudar también a la desesperanza, a mí me mantiene animado el saber que hay gente y que son más los que aportan, a los que con pequeños detalles que no salen en noticiero, que no salen en páginas web, en Instagram, aportando. O sea, eso también a mí, por lo menos a mí, me sirve para decir o para aliviar esa desesperanza que muchas veces siento. Fíjate que hablando de este tema de cómo responder ante las situaciones, el padre Ricardo Bulmes habla de dos tipos de visión, la visión túnel y la visión cueva. Él dice que el que tiene una visión cueva ante las adversidades es aquel que sabe que entra en una oscuridad y de la cual no va a salir. La visión túnel es que tú sabes que transitas un tramo muy oscuro y al final está la salida. Cuando yo ante todas las situaciones adversas, ahorita esta en particular, no vamos a dejar de vivir situaciones adversas, Carlos. Cuando murió mi mamá, yo le dije, ya no sufro más, ¿no? Después vino mi papá, después vino mi abuela primero, después mi papá. Y después todo el tema migratorio de mis amigos, después, mira la cantidad de situaciones que sucedieron, que se suscitaron posterior a eso. La idea de tomar una visión túnel ante esta, es decir, sí, este es un tramo muy oscuro. Ahí hay una salida. Es como aquel que está en un proceso de quimioterapia. Si pasa por todo ese desgaste físico, deterioro y todo aquello, todo lo que puede padecer una persona que está en este proceso, en este tratamiento. Y cuando ya le dicen, listo, ya no hay presencia, podrá estar desgastado físicamente, sin embargo, ya, ahí está la luz y se vuelve a disfrutar la vida. ¿Cuántas personas no han vencido la enfermedad? Lo que pasa es que les tocó pasar por ese proceso de tratamiento que fue doloroso y bastante agresivo. Yo me sostengo en eso, en lo que actitudinalmente quiero realmente, cómo quiero vivir esta situación, qué actitud expongo ante lo que estoy viviendo. Para mí también es importante el poderlo sostener en la fe. Cuando hablo de fe no hablo de religión, hablo de fe. Y su fe en el sol, en una fuerza sobrenatural. Obviamente, como ya tú sabes que tú no puedes manejarlo porque se escapa de tus manos, la fe te ayuda precisamente a decir, a darte esa contención y ese sostén.
dice el Carlos Saúl Rodríguez, que es también psicólogo venezolano, alimenta tu fe y el miedo morirá de hambre. Alimenta tu fe y el miedo morirá de hambre. Una característica del miedo, que es lo que también mucha gente está padeciendo ahorita, es que el miedo te paraliza. El miedo o te paraliza o te deja allí en el piso sin buscar ningún tipo de alternativa, o te haces el muerto, mejor no hago nada porque total no tiene sentido, nada de lo que hago vale. O sea, necesitamos vivir el miedo sin perpetuarnos en él. Las emociones no son ni buenas ni malas, son adaptativas. El miedo tiene una razón de ser. El miedo es protector. Si yo no tengo miedo, ¿cómo me defiendo y huyo ante un peligro? Tiene una razón de ser. Lo que pasa es que la gente, cuando se prolonga mucho en ese estado emocional, es cuando vienen las enfermedades y viene todo este tipo de malestares. Entonces, invito también a la gente a eso, a reconciliarse con ese proceso, con esa fe abandonada, con esa fe descuidada, no porque te vaya a resolver. Ah, bueno, pero si yo rezo un Padre Nuestro, entonces Dios me va... No, yo no me voy a meter en ese paquete, yo no, de verdad No no te quiero prometo descifrarlo. nada. No, exactamente, yo no voy a descifrar los planes de Dios. Solo que te da una garantía de poder estar tranquilo. Para mí, los miércoles en el Carmelo y los domingos en el Carmelo era mi hidratación para la semana. Y volví otra vez el domingo a hidratarme y así estaba ese ciclo. Y te repito, Carlos, no fue que no hubo quiebres, no fue que no hubo lágrimas, no fue que no hubo rabia, ira, impotencia. Sin embargo, no fueron estados que se prolongaron por mucho tiempo, porque estaba ese oxígeno y que no, la esperanza no la quiero perder, la esperanza no la quiero perder. Me sostuve en eso, como tal. ¿Sabías que hablabas del tema de la desesperanza y cómo identificar si una persona está desesperanzado a una persona que ya llegó al punto de estar deprimido? O sea, ¿cuáles son esas diferencias y qué es más peligroso? La desesperanza es más emocional, la depresión ya es enfermedad. O sea, llegó al punto máximo. Es la tristeza y la depresión. ¿Sí me explico? O Es más sea, fácil salir de la desesperanza. es más sencillo, claro, también dependiendo del nivel, porque cuando hay un cuadro depresivo hay que ver si es una depresión leve, si es una depresión moderada, si es una depresión grave. De hecho, ahí en mi cuenta de Instagram hay un link que coloqué hoy precisamente, hoy es 29 de mayo, ¿sabes? Para que las personas puedan ver una entrevista un trabajo que hicimos un psicólogo español y yo, basándonos en unas preguntas que algunos seguidores de Instagram me hicieron en referencia a la depresión. La depresión es ya la cúspide. Lo que pasa es, como te digo, hay niveles. Ya cuando se necesita de una intervención, que es quizás la diferencia también con la desesperanza, dependiendo del nivel en que yo estoy en el cuadro depresivo, amerito un tratamiento farmacológico. Esa combinación de la psicoterapia con la farmacología es necesaria. Y la intervención también de la familia que apoye, que cuide, que esté allí velando por todo eso. La desesperanza es más emocional, es mucho más emocional. Sí hay rumiación de pensamiento, sí hay cuadros ansiógenos. Ahora sí me inhabilito, ya me postro en una cama, ya definitivamente no me provoca hacer nada. Este tema que te decía anteriormente de ir al gimnasio y hacer bailoterapia, yo decía, yo necesito, así como nosotros liberamos cortisol, que es la hormona del estrés, que es bastante corrosiva para el cuerpo humano, bueno, va para la sangre, pero no es una corrosión externa, es los malestares que te genera el estrés, los cuadros de estrés y hasta enfermedades. Yo vivía con un dolor de cabeza, Carlos, precisamente por esto, pues por tanta preocupación encima. Y me ponía terapia neural para aliviar los dolores y claro, me hacía un efecto momentáneo. Después me volvió otra vez porque claro, la cabeza estaba colapsada dándole mucho espacio y digo, yo necesito drenar todo esto. Y lo hice a través de dos alternativas. Una con el show de George Harris.
Claro. Yo buscaba porque también esa es otra cosa. Tú le dices a la gente, pero diviértete, pero ¿con qué? No tengo plata, no tengo no sé qué cosa. Yo dije, vamos a ver qué tengo en la mano. Y a mí me habían hablado mucho de George Harry, y yo realmente no lo conocía, no sé. ¿No? Y los alumnos de la universidad a veces me decían, pues yo soy muy payaso dando clases, ¿no? Según ellos, y yo creo que sí, payaseo mucho. Entonces me decían, pero ¿usted parece que tuviera un stand comedy y no sé qué? Y me comparaban con humoristas y no sé qué. Y una vez se me ocurrió, yo digo, vamos a buscar qué es esto. Mira, Carlos, cuando yo vi el primer show, no, aquí es. Y en las tardes yo veía mi show de George Harry cuando tenía oportunidad. Habrá uno por ahí que estará diciendo, cuando yo diga esto, diga, ajá, decirlo, y decir, bueno, grábenlo. Cuando tenga oportunidad, bajen, descargue el video o aquella otra cosa. Es buscar, como te dice, es buscar alternativas. Y me iba también para un gimnasio, porque tengo un amigo que hace bailoterapia, muy bueno, es un instructor de bailoterapia. Y cuando él colocaba en los estados, hoy bailamos, yo le hacía solamente dos preguntas, ¿cuánto es y si hay estacionamiento? Y listo. ¿Cuánto hay que pagar? Tanto. ¿Hay estacionamiento? Sí. Y para allá me iba. Entonces, Y bailaba. otro tips, para las personas que están desesperanzadas, identifiquen qué cosas les alegra, les motiva, los entretiene por lo menos en un ratico y practiquen eso. Por lo menos en este día también hablaba con un amigo que está en Venezuela, que es periodista deportivo, y obviamente ahorita no hay deporte, no hay nada, y la gente se ha planeado subir juegos viejísimos. En estos días vi uno de cuando estaba Omar Vizquel en Cleveland en el 98. Eh, entonces mi amigo me decía, me he puesto a ver partidos viejos. Pero entonces ha sido positivo eso, ¿no? Buscó su manera de entretenerse a pesar de todo lo que pasa. Porque son actividades también de bienestar. Más que hacer una actividad protectora, pues yo no me estaba protegiendo, yo estaba buscando bienestar interno. Y lo conseguí. Igual como el yoga, caminar. Pongamos, bueno, yo no tengo plata para pagar una sesión de bailoterapia. Puedo caminar, puedo trotar, pongo música en mi casa, solo, bailo solo. Lo que pasa es que la gente cree que es una estructura. No, se resuelve con lo que se tiene, con lo que se tiene a la mano, con lo que se tiene a la mano. Repito, creo que es la tercera vez que lo digo también. Yo no estoy dando una receta, yo estoy hablando de lo que realmente a mí me funcionó. Yo estoy compartiendo cómo hice yo para lidiar con esa realidad que yo estaba viviendo en el país en ese momento. Aunado a unas situaciones también familiares que se suscitaron. Tengo un hermano que cayó en un cuadro depresivo y yo vivo con él o vivíamos juntos. Entonces también era esa realidad de poder atenderlo, no como un psicólogo, porque evidentemente no le podía dar esa atención, sino como el hermano que convive con él. Mi familia, por supuesto, apoyó muchísimo, siguen apoyando, mis hermanas, porque también eso es importante. Quien vive con un paciente depresivo, quien vive con un paciente con un cuadro de ansiedad, que sufra de ataques de pánico, también necesita ese tipo de atención. No es nada más el paciente, el cuidador también es importante que sea atendido. Entonces imagínate, cuando se recupera el que estaba enfermo, cae el que no estaba enfermo. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Qué le pasó a este? Claro, el agotamiento, porque demanda mucho. Claro. Es un tema del cuadro, lo que significa la depresión, que bueno, eso se extiende aquí. Claro. Carlos, y por lo menos de todo este tiempo le hemos estado hablando a las personas que están en Venezuela con el poder de la luz, con el tema del agua, con el tema de todo esto. Pero nos pasa mucho también a los que estamos fuera, que bueno, que ellos se quieren desahogar con nosotros. Coño, ahorita fue que me llegó la luz. Coño, ya la gasolina la están cobrando en tanto. ¿Qué podemos decirle nosotros de este lado? O sea, que por lo menos ya no sufrimos ese tema y que podemos identificar, bueno, están obviamente cansados, obstinados, desilusionados, Desesperanzado. desesperanzados. ¿Qué es lo más recomendable para no caer en el, no, tranquilo, no sé, una falsa motivación, que era lo que hablabas al principio? ¿Qué es lo más recomendable? Protegerse emocionalmente. Primero entender que eso no es un asunto mío, que es un asunto del otro. Protegerse emocionalmente implica no ser tan permeable ante esa queja o ante esa manifestación. Sonará quizás muy sádico lo que estoy diciendo, pero ¿cómo no lo? Si es mi mamá la que me está hablando, es el rollo de ella. O sea, es tu mamá. Validar
No es quitarle al otro lo que está sintiendo. Empezando por allí, por validar. No mate. Imagínate esto, hijo, lo que pasa es que, bueno, me han cortado. Mamá, ¿y tú vas a ir con esa paja? Y que fue la primera vez. Esa gran vaina, eso es algo nuevo. Entonces valida, oye, mamá, qué complicado, qué duro, difícil. Bueno, me imagino, por el tiempo que tengo acá, por supuesto, no sé qué significa un corte de luz, me imagino que debe ser fuerte, o por lo menos aquello que se fue mucho antes de comenzar a... Eso es importantísimo. Protegerse emocionalmente. Y aparte de lo que ya te mencioné, de validar lo que este familiar nos está contando por teléfono, por videollamada, por como sea la comunicación, protegerse en el sentido de no ser tan permeable ante esa queja o ante ese cuento, ante esa historia. Ok, sí, ya. Entendiendo, eso es tuyo, no es mío. Eso es tuyo, no es mío. Y no ser tan hipersensible. Hipersensible. Es muy distinto a ser sensible. Cónchale, pero si mi mamá me dice tal cosa, entonces ya va, una cosa es conmoverse y otra cosa es abrazarse así, bueno, no abrazar, bueno, no la voy a abrazar porque por teléfono, ponerte a llorar también con el otro. Entonces es hipersensibilidad, no sensibilidad, que no ser tan hipersensible. Y algo que, que para mí es muy importante, se lo digo al que está afuera, es que yo siento que no puedo ayudarlos. Ya va. Se ayuda según la disposición que tenemos para hacerlo, según lo que tenemos a la mano. No tienes que darlo todo, le dije. Solamente da lo que puedes dar. Si yo gano $50 mensual, no le puedo dar los $50 mensual a mi familia. ¿Cuánto le puedes dar? Sí. Pero es que eso es muy poquito. Eso es lo que usted puede dar. Sea mucho, sea poquito, eso es lo que usted puede dar. Bueno, creo que está bastante largo y creo que, bueno, algo habrán aprendido las personas que están y que llegaron hasta este punto del video, de la conversación, y que nos quiere mucho por haberse Sí, calado. o se quedaron para averiguar qué tanto dije, ahí sí soltaba alguna cosa muy personal por allí, o me quieren mucho. Si lloraron al final. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por todo este tiempo, por tus conocimientos. Estoy seguro que a la gente le va a interesar muchísimo. Y nada, o sea, si la gente se siente desesperanzada, si se siente triste, incluso deprimida, es importante acudir a gente que nos pueda ayudar. Bien sea un amigo, bien sea alguien que tú dices, bueno, esta persona me puede ayudar, o muchísimo más recomendable a los expertos en estos temas, psicólogos, y nada, ahí sí te doy la palabra a ti para que, tanto para que recomiendes a quién acudir, como para que te promociones tú también eh, dentro de tus oficios y tu labor. Es importante saber en qué nivel estoy. Si estoy en un nivel, vamos a llamarlo así, voy a utilizar estos términos, bien o alto, yo estoy que quiere decir que estoy tranquilo, que la situación no me ha afectado emocionalmente, que sigo respondiendo a las demandas, a la cotidianidad, estoy en un nivel bien, alto. Un nivel medio, sí, me ha afectado, la cosa me ha movido, aquello, lo otro, sin embargo, ahí sigo respondiendo. Si estoy en un nivel mal, bajo, es porque estoy inhabilitado, es porque los pensamientos rumiatorios me han comido, es porque definitivamente ya no tengo ganas de nada, es necesario entonces la intervención psicológica y hasta psiquiátrica, entendiéndose no en un sentido despectivo, sino que quizás ya hay un cuadro depresivo que se está sumando, un cuadro ansiógeno, en el cual es necesario la medicación. La parte farmacológica junto con otras técnicas que por supuesto nosotros los especialistas somos los que estamos facultados para ofrecerlas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Carlos. A ti, Carlos. Por ahí voy a dejar sus redes, es la manera quizás más fácil de contactarlo. Y bueno, por ahí le piden el número, cualquier cosa. Un placer haber conversado todo este tiempo contigo, por lo menos por mi parte aprendí Perfecto. muchísimo y espero que las personas que vean este video también algo les quede. Y nada, y podamos
darle vuelta a la vida si están desesperanzados. Un abrazo.